¿Qué fue lo que pasó con Bolivia? Desde el día de ayer empezaron a rondar un montón de noticias hablando de una supuesta quita de puntos a la selección boliviana en las eliminatorias. ¿Esto es real? ¿Pasará? ¿Cómo fue que se llegó a esto? ¿Y cómo afectaría a las demás selecciones? ¿Acaso la tabla se puede mover en la parte de abajo? Hay muchos que todavía no entienden bien qué fue lo que pasó, ya que hay un montón de versiones y la FIFA aún no ha dicho nada concreto sobre cómo van a resolver este caso. Así que hoy vamos a explicar bien todo lo que ha sucedido y entender qué es lo que puede pasar al final. Y empezamos con lo más importante, los hechos. Dos jugadores de la selección boliviana, Henry Vaca y Boris Céspedes, dieron positivo para algunas sustancias que no estaban permitidas según el reglamento de la FIFA. Boris Céspedes dio positivo a acetazolamida en el control antidopaje después del partido de Bolivia contra Uruguay, una sustancia que venía con un medicamento que ayudaba a combatir el mal de altura. Recordemos que ese partido Bolivia lo jugó a más de 4.000 metros y Boris Céspedes es un jugador que está en la Liga de Suiza, así que no está acostumbrado a jugar a tanta altura, lo cual coincide con que necesita un medicamento para poder combatirlo. Pero este medicamento, según la FIFA, tenía una sustancia que no estaba permitida. Esto es en el caso de Céspedes, pero con Ramiro Vaca pasó algo también. Después del partido de Libertadores del día 14 de mayo, Ramiro Vaca dio positivo a ostarine, que es una sustancia que ayuda a combatir el desgaste muscular. Ambos futbolistas de la selección boliviana y que van a recibir sanciones. De hecho, Ramiro Vaca lleva sancionado desde el mes de mayo sin poder jugar. Pero lo interesante es lo que esto podría provocar con la selección boliviana, ya que uno de estos casos positivos ocurrió después de un partido de eliminatorias. Y también, según el gráfico de Argentina, se estaban investigando dos partidos más: el Bolivia-Colombia, que Bolivia gana el año pasado, y el Bolivia-Chile, donde Bolivia ganó 2-0 en el mes de junio. Aunque aquí todavía están pendientes de ver lo que pasa en las contrapruebas, y los nombres de los jugadores no han sido revelados. Esos son los datos y cómo puede afectar a la selección boliviana y sobre todo a las eliminatorias. Muchos medios empezaron a sacar que a Bolivia le iban a sacar 7 puntos, en referencia al empate con Uruguay, la victoria con Colombia y la victoria contra Chile. Si esto llegase a ocurrir, Bolivia, que tiene 17 puntos en la tabla, pasaría a tener 10, con lo cual, por un tema de diferencia de gol, Bolivia sería el nuevo último lugar de la eliminatoria. Chile subiría al puesto 9 y Perú subiría al puesto 8, lo cual sería una gran noticia, sobre todo para la selección venezolana, que veía a Bolivia como su principal perseguidor. Bolivia se quedaría eliminado matemáticamente del repechaje y Chile y Perú subirían al menos un puesto, pero sus puntos se mantendrían igual. Y ahí es donde llega la pregunta de oro. ¿Le van a quitar puntos a Bolivia o le podrían dar puntos a otras selecciones? En el reglamento de la FIFA por ahora no dice que se le vayan a dar puntos a algún equipo o que se los vayan a quitar a otro. Las investigaciones suelen tomar su tiempo, pero si nos vamos a un antecedente más o menos cercano, en el año 2018 tuvimos un caso algo parecido con Perú. Algunos recordarán lo que sucedió con Paolo Guerrero, el cual dio positivo a una sustancia después del partido contra Argentina en Buenos Aires, un partido donde Perú necesitaba al menos sacar un empate para poder seguir con vida hasta la última fecha de eliminatorias. Después de ese partido, Paolo Guerrero dio positivo, razón por la que lo terminaron suspendiendo 14 meses y casi se pierde el Mundial de Rusia. Paolo Guerrero, ¿qué tomó? ¿Una sustancia contaminada como Martínez Cuarta y Mayada? No se sabe. ¿O se mandó una falopa infernal? No se sabe. El señor Pierre Manrique chequeó perfectamente la información. Entonces, Paolo Guerrero, un falopero. No. Pero a Perú nunca le quitaron puntos, ni después del partido con Argentina, ni en la siguiente eliminatoria. Y es que la FIFA, en este tipo de casos, lo que suele hacer no es tanto la quita de puntos, sino sancionar al propio jugador, siempre y cuando se trate de un caso aislado. Lo que pasó con Paolo Guerrero fue eso, es el único jugador peruano que tuvo ese problema. Es por eso que la FIFA no le quitó puntos a Perú y tampoco sancionó a la selección para la eliminatoria a Qatar, solamente sancionaron a Paolo. Sin embargo, esto cambia cuando son más de un jugador, o cuando es en más de un partido, ya que en ese caso la FIFA considera que se podría tratar de una confabulación. En el caso de Bolivia se están investigando, como les digo, 3 partidos: el de Chile,
el de Uruguay y el de Colombia. Si en los otros dos también se confirma que hubieron problemas similares, ahí la FIFA sí podría llegar a actuar, ya que el problema no habría ocurrido solo en un partido y en una fecha, sino que en 3, y eso ya sería sospechoso. El caso de Ramiro Vaca no aplica porque él dio positivo en un partido de Libertadores, de Bolívar contra Sporting Cristal. Así que lo que pasó con él no afecta directamente a la selección boliviana, le afecta sobre todo a él y a Bolívar. Pero lo de Boris Céspedes y los otros dos jugadores cuyos nombres no han sido revelados sí puede afectar a la selección. La FIFA solo recurrirá a la quita de puntos si el caso se hace demasiado escandaloso, ya sea en esta eliminatoria o para la siguiente. En el caso de Chile y Perú, que son dos selecciones que se mantienen un tanto expectantes a ver lo que pasa, que le quiten puntos a Bolivia en realidad no les cambiarían tanto las cosas, ya que el principal rival para el repechaje es Venezuela, que está solo a un punto de asegurar el 7º puesto. De hecho, son los venezolanos los que están más emocionados con esto, ya que si le quitan los puntos a Bolivia, estarían casi asegurados. Estas sospechas empezaron a partir del mes de octubre, que también fue el mes donde Bolivia enganchó una racha de 3 partidos seguidos ganando, con la llegada de Oscar Villegas, su nuevo entrenador. Es más, es ahí donde Bolivia de verdad se prende a la pelea por las eliminatorias. Empiezan a ganar partidos seguidos de local y eso les ayuda para llegar hasta el puesto de repechaje. ¿Pero realmente son culpables de lo que pasó con estos jugadores? La realidad es que aún no hay una prueba contundente de que la selección boliviana haya hecho algo premeditadamente para intentar favorecer a sus jugadores. La FIFA está investigando estos partidos a ver si ocurrió algo extraño, pero si no llegan a encontrar nada muy fuera de lo común, solamente sancionarán a los futbolistas. Y hablando acerca de aumento de puntos, esto también es algo que se preguntó, si le quitasen puntos a Bolivia, entonces le darían esos puntos a Chile, Colombia y Uruguay, y la regla no dice necesariamente eso. En caso se confirme que también habían más jugadores con un doping positivo en esos partidos, lo que se procede a hacer es anular el encuentro, o sea, hacer como que nunca ocurrió. No le dan a Bolivia la derrota 3-0 en contra como ocurrió cuando les quitaron puntos en las eliminatorias a Rusia. Que recordemos, ahí les quitaron puntos porque habían alineado a un jugador de manera indebida, a Nelson Cabrera, el boliviano paraguayo. En ese caso sí les quitaron puntos, ya que había jugado un futbolista que no tenía que estar sobre la cancha. Y eso afectó directamente al resultado de los partidos. Por el tema del doping, no se puede comprobar a ciencia cierta si eso permitió que de verdad Bolivia pueda ganar o no. Aunque si ya se hace demasiado cantoso y son muchos partidos en sospecha, ahí la FIFA sí podría actuar de oficio. Pero en caso les lleguen a quitar puntos, no creo que se los vayan a dar a Chile, Colombia y Uruguay. Si a Chile le dieran 3 puntos, se metería mucho más en la pelea por el repechaje, se quedaría a 5 puntos de Venezuela. Pasarían a Perú en la tabla. En el caso de los peruanos, Perú le ganó a Bolivia de local en el Estadio Nacional de Lima, con lo cual a Perú no le cambia mucho la vida que a Bolivia le quiten puntos o no porque Perú ya ganó. Y el partido que Perú pierde con Bolivia en la altura es de noviembre de 2023, o sea, casi un año antes del partido con Colombia, que es el primero que están investigando. Como que Perú no tiene tanta vela en el entierro. No recibiría puntos, pero sí podrían recibir puntos otros. Ahora, si a Bolivia le llegasen a sacar 7 puntos en la tabla, eso sí permitiría que al menos la selección peruana tenga un pequeño envión anímico. Se verían beneficiados de manera indirecta, igual que Chile, ya que subirían un puesto en la tabla. Sus puntos no se modificarían, pero se verían, al menos psicológicamente, más cerca del repechaje, a un puesto. Sin embargo, para poder llegar hasta ahí, Perú sigue necesitando los mismos resultados. Que Venezuela pierda sus 2 partidos, de ser posible alguno por goleada, y Perú ganar 2 partidos seguidos. Como les digo, el último antecedente que tuvimos fue el caso de Paolo Guerrero, pero ese fue un caso aislado, ya que fue el único jugador de toda la selección peruana que dio positivo en algún partido. No fueron varios, ni tampoco hubieron tantos partidos que la FIFA se pusiera a investigar de Perú. Para los que no lo sepan, en este caso de dopajes y pruebas, lo normal es que después de un encuentro, siempre se hace un sorteo entre los jugadores que participaron. Siempre son elegidos un par para que vayan a pasar pruebas antidopaje. Y este par que son elegidos salen a la suerte. No son elegidos a dedo. Es por eso que a la FIFA le parece bastante curioso que hayan habido un caso confirmado en el Bolivia-Uruguay y 2 casos en sospecha en 2 partidos más.
Tomando en cuenta que esto se hace con jugadores elegidos al azar, que con 3 diferentes haya salido justo que hay alguna sospecha, a la FIFA sí se le hace un poco raro. Es por eso que se encendieron todas las alarmas y bastantes medios empezaron a rebotar la noticia. En caso se confirme que hubo algo premeditado de parte de la selección boliviana, sí les va a caer una sanción, ya sea en esta eliminatoria o la siguiente, con alguna quita de puntos o alguna sanción económica también. Lo que sí es seguro es que los jugadores no se van a salvar. Ramiro Vaca ya fue sancionado. Aún no tiene una fecha para volver a jugar al fútbol, y de Boris Céspedes se está hablando de hasta casi 2 años sin jugar. En casos así, a veces la FIFA prefiere solo sancionar a los jugadores para no meterse en problemas con la federación, pero no sé si a la FIFA le molestará mucho sancionar a la Federación Boliviana. Eso ya dependerá de ellos, que son la ley en este caso. Lo que sí es cierto es que en las últimas eliminatorias siempre ha habido un caso polémico. Paolo Guerrero y Nelson Cabrera en la eliminatoria a Rusia, Byron Castillo en la eliminatoria a Qatar y ahora el caso de la selección boliviana. Vamos a ver a qué conclusión llega la FIFA.